Buen día, a continuación se les va a presentar el trabajo titulado Variantes genéticas de la región promotora del gen para la glucokinasa en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica la cual se define como el conjunto de trastornos metabólicos de origen multifactorial que generan un aumento de la glicemia. La diabetes se clasifica en diabetes mellitus tipo 1, donde hay una deficiencia de insulina por destrucción progresiva de las células beta pancreáticas debido a reacciones autoinmunes, y la diabetes mellitus tipo 2, donde existe resistencia a la acción de la insulina, y esto ocasiona disfunción de las células beta pancreáticas. Existen también otros tipos de diabetes, como lo son la diabetes gestacional, diabetes inducida por fármacos y la diabetes de desarrollo juvenil. La diabetes tipo MODY, por sus siglas en inglés, es un subtipo de la diabetes mellitus tipo 2, la cual se caracteriza por aparición a temprana edad, principalmente en personas menores de 25 años. Esta posee una herencia de tipo autosómica dominante y es clasificada en diferentes tipos, desde la MODY 1 hasta la MODY 6. Particularmente la MODY 2 es causada por distintas mutaciones en el gen que codifica para la enzima glucokinasa, lo cual va a provocar una disminución en la actividad cinética de la enzima. La diabetes mellitus tipo 1 representa solo el 5 al 10% del total de pacientes con diabetes, mientras que la diabetes mellitus tipo 2 está presente en el 90-95% de las personas con diabetes. La Federación Internacional de Diabetes estimó en el 2017 que la prevalencia de diabetes en América era de aproximadamente 8.8% y al menos 40% de estos pacientes ignoran su condición. En Venezuela, la diabetes mellitus ocupa la tercera posición entre las 25 principales causas de muerte diagnosticadas para el año 2014, lo que implica el 8.28% de la mortalidad total del país, según reportes del Ministerio Popular para la Salud. La glucokinasa, también conocida como exoquinasa D o exoquinasa 4, es una de las 4 isoenzimas fosforiladoras de la glucosa presentes en los vertebrados. La enzima cataliza la primera reacción de la glucólisis, convirtiendo la glucosa en glucosa 6-fosfato. Es una de las primeras enzimas reguladoras de la glucólisis, ya que se encarga de fosforilar a la glucosa y actuar como un sensor de la misma. Esta está codificada por el gen GSK, el cual se encuentra en el cromosoma 7 y mide 52 kilopares de base. Capuano y colaboradores para el año 2012 investigaron mutaciones del gen GSK en 66 niños diabéticos del sur de Italia con sospecha de MODY 2. A su vez, Fu y colaboradores en el año 2013 realizaron un metaanálisis donde demostraron que el polimorfismo -30 guanina por adenina del gen GSK es un factor de riesgo asociado con el incremento a la susceptibilidad a la diabetes mellitus tipo 2, pero esta asociación varía en las diferentes poblaciones estudiadas. El objetivo general es determinar la presencia de alteraciones moleculares del promotor proximal del gen GSK en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Para esto se plantearon dos objetivos específicos, los cuales son identificar las variaciones de la región amplificada del promotor del gen GSK mediante la técnica de polimorfismo de conformación de cadena sencilla SSCP, y posteriormente comparar las alteraciones moleculares del promotor proximal del gen GSK de la población diabética con los donantes sin diabetes. Se trabajó con un banco de muestras de ADN provenientes de 31 pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, 22 donantes sanos sin antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2 utilizados como control y 41 donantes sanos con antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2, a manera de comparar los resultados de estos donantes con la población de donantes diabéticos y donantes sanos sin antecedentes. El procedimiento experimental comenzó con la optimización de las condiciones de amplificación de la región promotora del gen GSK mediante la reacción en cadena de la polimerasa, en donde se estandarizó al siguiente esquema de trabajo. Los cebadores que se utilizaron fueron previamente diseñados en el laboratorio. Las reacciones de amplificación se realizó bajo el siguiente esquema de trabajo y los productos de PCR se analizaron mediante electroforesis en gel de agarosa al 1.5%. Con la finalidad de incrementar la sensibilidad de la técnica, el fragmento de 630 pares de bases previamente amplificado por PCR fue digerido con la enzima BAN-H1 bajo las condiciones óptimas de la enzima. Posteriormente, el producto de PCR digerido se sometió a la técnica de SSCP, en la cual se analizó mediante electroforesis no desnaturalizante en un gel de poliacrilamida al 7%. Electroforesis en gel de agarosa para los productos de PCR demostró un fragmento de 630 pares de base en la totalidad de las muestras en el estudio. El tamaño de los segmentos amplificados fue uniforme y compatible con el predicho en el análisis in silico previo.
Los productos de digestión con la enzima BAN-H1 también se sometieron a electroforesis en gel de agarosa al 1.5%, el cual arrojaron dos fragmentos, uno de 354 pares de bases y otro de 276 pares de bases en la totalidad de las muestras en el estudio. A su vez, este ensayo confirma la identidad del producto amplificado por PCR. Cada una de las muestras fueron analizadas por el método de SSCP, lo cual detectó cambios en la secuencia de ADN por diferencias en la migración de las bandas de ácidos nucleicos desnaturalizadas y visualizadas con nitrato de plata en gel de poliacrilamida al 7%, las cuales migraron desde la zona superior hasta la zona inferior del gel. En la imagen se puede observar la migración electroforética de 12 muestras del estudio y se observa la presencia de 3 regiones según la movilidad electroforética de las bandas de ácidos nucleicos, una banda superior, unas bandas medias y unas bandas inferiores. Todas las muestras de las diferentes poblaciones estudiadas mostraron 3 patrones generales de migración electroforética. Estos patrones se identificaron según el número de bandas principales y bien definidas como patrón 1 de 10 bandas, patrón 2 de 9 bandas y patrón 3 de 3 bandas. El análisis general por SSCP permitió realizar un estudio más detallado de cada muestra por densitometría computarizada de los geles de poliacrilamida para determinar con mayor exactitud los diferentes patrones. Con este análisis se calcularon los porcentajes de área y distancias de migración de cada banda principal en los distintos patrones de migración. Dentro de cada patrón no se observó diferencias significativas de migración o en el porcentaje de área de dichas bandas. Al analizar la distribución porcentual de las variaciones en la región promotora del gen GCK en las diferentes poblaciones del estudio, se observa que el patrón 1 de SSCP fue el más prevalente. Sin embargo, se observaron algunas diferencias en la distribución de los patrones en cada población. Para los donantes diabéticos, el patrón 1 tuvo prevalencia del 45%, el patrón 2 de 42% y el patrón 3 de 13%. En los donantes sanos, la prevalencia del patrón 1 fue de 77%, la del patrón 2 14% y la del patrón 3 fue de apenas 9%. En el caso de los donantes con antecedentes, la distribución fue similar a la observada en los donantes diabéticos. Para evaluar la asociación de los polimorfismos en el gen GCK con la diabetes mellitus tipo 2, se calcularon los índices de riesgo de cada patrón de SSCP para cuantificar dicha asociación. En la tabla se observa la comparación entre los donantes diabéticos y los donantes sanos. El patrón 2, observado en el análisis por SSCP, mostró tener una alta asociación con la diabetes mellitus. Y el índice de riesgo indica que los donantes que presentaron este patrón tienen un riesgo aumentado a la enfermedad de 4.57 veces con respecto al grupo control de donantes sanos. Al mismo tiempo se observa que el patrón 1 está asociado directamente con la población de donantes sanos y los individuos que poseen dicho patrón poseen 4.17 veces menos riesgo a sufrir de la patología. El patrón 3 no mostró diferencias significativas entre las dos poblaciones. Se utilizó una población de donantes sanos con antecedentes a fin de establecer las diferencias entre los donantes sanos y los donantes diabéticos. Esta población guardó similitud con los donantes diabéticos. Al comparar los patrones de SSCP de los donantes sanos con los donantes sanos con antecedentes, se observó una asociación similar a la observada en la comparación anterior, ya que el patrón 1 está asociado significativamente a los donantes sanos. Con respecto al patrón 2, también se observaron diferencias significativas, ya que al comparar a los donantes con antecedentes con los donantes sanos, quienes poseen dicho patrón tienen 4.45 veces más riesgo de sufrir la enfermedad. Es decir, el patrón 2 de SSCP en definitiva está asociado a la población diabética y por lo tanto los donantes sanos con antecedentes tienen más riesgo a sufrir la patología que los donantes sanos, ya que guardan mayor similitud con los donantes diabéticos. No se observaron diferencias significativas en el patrón 3 en la 3 poblaciones estudiadas. Los resultados observados en los donantes sanos con antecedentes demuestran la necesidad de clasificar los donantes sin diabetes en función de los antecedentes familiares, ya que la diabetes mellitus tipo 2 tiene una relación más estrecha con los antecedentes familiares y la descendencia que la diabetes mellitus tipo 1. Aunque también depende de factores ambientales, de igual manera se conoce que existe una alta frecuencia de diabetes mellitus entre familiares de pacientes diagnosticados con esta enfermedad. Del presente trabajo se puede concluir que se observaron 3 patrones de SSCP distintos, uno de 10 bandas, un segundo patrón de 9 bandas y un tercero de 3 bandas, principales y bien definidas en las 3 poblaciones en el estudio. El patrón de 9 bandas demostró tener una alta asociación con la diabetes mellitus tipo 2, mientras que el patrón 1 demostró estar asociado con la población de donantes sanos, con lo que se reduce el riesgo a padecer dicha enfermedad.
Los resultados observados en los donantes con antecedentes fueron similares a los obtenidos en los donantes diabéticos, sugiriendo que es necesario clasificar a los donantes sin diabetes en función a los antecedentes familiares de la enfermedad. Y por último, que el patrón 3 no mostró diferencias significativas entre las tres poblaciones en el estudio. Muchas gracias por su atención.